Bueno, habla Carlos Aspurua, director de cine. Y digo director de cine porque en los géneros del cine he hecho documentales y he hecho ficción. Vamos a ver cómo expreso lo que me define como cineasta. Creo que para mí el cine fue un descubrimiento importantísimo. Un descubrimiento en el sentido de mi realización como ser humano. El cine y el marxismo. Ambas disciplinas, una, digamos, intelectual, filosófica, como fue el marxismo, y otra práctica, en este caso cinematográfica, volcada hacia el arte, que fue el cine. Y muchas veces he dicho que a uno a mí me salvó, por decirlo de alguna manera, o una forma metafórica, el cine y el marxismo. El marxismo por permitirme ver la vida en perspectiva, ubicarme como un sujeto social, ¿entiendes? Dentro de mi origen de clase y el proceso de vida, ¿no? Valga la redundancia, que socialmente he vivido, fue importante. Es decir, tener conciencia de tu origen y de tu ubicación como individuo dentro de una sociedad. Eso fue vital. Y paralelamente a esa visión, vamos a decir, la ideológica, enciende, es decir, se despierta en mí una inmensa necesidad de expresarme en mis contradicciones más internas, siendo un adolescente. Y por varias circunstancias llego al cine. Varias veces he repetido que el cine lo descubro en la Cinemateca Nacional viendo una película de Godard, precisamente una película sobre la guerra, ¿no? El absurdo de la guerra. Godard desarrollaba unos personajes absolutamente absurdos ante el horror de la guerra. Y eran unos grandes inconscientes. Y ver ese contraste de seres inconscientes ante un horror como es la guerra, el tratamiento tan paradójico como es sentir a seres humanos con un inmenso placer y con una gran expectativa ante el horror de la destrucción humana, de la destrucción de la humanidad, fue como un chip. Dije, qué maravilla, la lectura, la tercera lectura. Es decir, ver las cosas desde un ángulo que te conmueve, ¿no? Y te hace reflexionar profundamente. No sé qué sentido encuentra mi vida que descubre el marxismo como referencia científica para juzgar la sociedad y esta proposición que hace Godard sensible de la visión de una sociedad. Total que bueno, que empiezo y hago mi primera película. Se llama Un niño pobre y un niño rico. Y yo, bueno, y hago mi primera película en un taller que hizo Oscar Molinari, donde estuvo Diego Risque, el Flaco Lazo, sectores, digamos, de las clases medias pudientes, y se elaboraron varios talleres. Yo casualmente, y casi por intuición o percepción subjetiva, o lo que era ya mis inquietudes, hice una película con el título Un niño pobre, un niño rico. Y ingenuamente era la visión de cómo vivía un niño rico y un niño pobre, que luego se encuentran y se hacen amigos en un campo de golf, y entonces terminan juntos jugando, niños, entre los chorros que riegan los campos de golf del country.
Y bueno, y eso más o menos era la película, de contraste, de cómo comían, cómo vivían, cómo se transportaban, pero bueno, rescato ahí esa posibilidad de amistad ingenua de dos niños. Cuando presento la película en un círculo crítico, donde habían individuos politizados, marxistas y sobre todo, bueno, compañeros que estaban en una búsqueda política, me dicen que eso era una alianza de clase y que era eso, que una alianza de clase entre ricos y pobres. Y yo ni idea. En definitiva, por eso te digo, ahí se une ya la lucha de clase con el marxismo. Entonces, de alguna manera, ya están dos contradicciones, que era la reflexión marxista sobre el individuo y la sociedad en que actúa y su manera de ser. ¿Qué más te puedo decir? Me enamoro del cine, como me tocó esa película profundamente, ¿no? Le Carabinier de Godard, y empiezo a tratar de hacer cine en la medida de lo posible. Pero es ahí donde me conecto con esa percepción sensible y la capacidad que tiene lo audiovisual, lo cinematográfico, para dar lecturas que a mi juicio nos enseñan a vivir, nos enseñan a comprender la vida. Y en este caso mío, que soy autodidacta, porque soy autodidacta, aprendí a hacer cine absolutamente, digamos, a mi manera, trabajando como electricista, como guionista, como camarógrafo, como director de fotografía posterior, y gradualmente, en la medida de lo posible, iba creando mis obras. La primera fue Yo hablo a Caracas, pero sin apartarme de la orientación de lo que te quiero decir, es que para mí el cine fue un elemento extraordinariamente importante, ¿no? Como forma de expresión, como forma de comprensión y como actitud ante la vida y compromiso social. Como compromiso social. De ahí el contenido de casi todas mis películas, o de todas mis películas, están impregnadas de esa búsqueda, de esa reflexión, tanto en el documental como en la ficción, de reflexionar sobre la vida, sobre lo que somos, sobre mis contradicciones, porque en definitiva el cine expresa las ansiedades, las angustias y sobre todo lo más profundo de los sentimientos del ser humano. Un cineasta que sea consecuente consigo mismo, como autor, encuentra en el cine las posibilidades de desarrollar su mayor sensibilidad para comprender no solamente la sociedad, sino a sí mismo. Es una manera de reafirmarte, de entenderte, de comprenderte, y con el tiempo te das cuenta que ese sentimiento casi primario y elemental, por decirlo así, es la base fundamental de lo que significa la cultura para un país. Como dicen, también un lugar común, un país sin cine es como una casa sin espejo. El cine es como un espejo de una sociedad. Al final de cuentas siempre se convierte en antropología. Si quieres saber cómo era, no solamente la forma cinematográfica de los años 50 o 40, 60, 80, 90, 2000, 2010, y ves la evolución de la percepción de esa visión sensible y esa mirada que nos convierte como en una especie de antropólogos sin quererlo ser,
pero en definitiva hay un avance, digamos, hay un aporte del inconsciente colectivo, hay un aporte del imaginario colectivo que nos da identidad, que nos conforma como pueblo, y ahí hay un extraordinario y maravilloso, digamos, maravillosa satisfacción, no maravilloso, maravillosa satisfacción como creador, como ser humano. En mi caso, yo me siento profundamente satisfecho. Siento que de alguna manera u otra mi obra me refleja en mis sentimientos, en mi búsqueda, en mi necesidad de comprenderme como individuo. El encontrar un razonamiento lógico de mi identidad como ser humano. El haberme ido a la selva y haber luchado, porque fue una lucha, fue una pelea tremenda, 5 años en selva contra las nuevas tribus, y haber contribuido junto con los indígenas y el mundo académico de las universidades. Para mí, cuando se toma la medida de que ellas salgan de Venezuela, fue algo conmovedor. Haber conocido un chamán que me dio una lección de dignidad, como el viejo Barné Yavarí, de dignidad, un hombre que sin saberse montar en un ascensor ni haber conocido la sociedad criolla, es decir, la civilización en su complejidad, un hombre que tiene tanta dignidad que decide irse al fondo de la selva a preservar su cultura. Todo lo que conocimos, la experiencia de Yo Hablo a Caracas, con 500 foros, la confrontación y el impacto de esa confrontación con la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, sobre todo el mundo protestante, y el efecto cultural que generó esos foros en reivindicando las culturas indígenas, fueron momentos extraordinarios en los años 80, en la década del 80. De manera que sentir la exhibición de Yo Hablo a Caracas en el aula magna llena, sentir la satisfacción en el aula magna de Caño Mánamo lleno, y sentir que de alguna forma en mi generación y en el proceso de lucha, de liberación, de identidad, de encuentro con nosotros mismos y en nuestra autonomía como pueblo, y haber contribuido humildemente a eso desde la perspectiva, desde el hecho cinematográfico y cultural, me llena, me satisface. De manera que ¿qué puedo decirte? Que es maravilloso porque has contribuido a alimentar la conciencia y la identidad de nuestro pueblo, que tiene hechos concretos en términos de actuación del Estado. La Constitución del 99 recoge todos los planteamientos que nosotros hicimos en los años 79, 80 y toda la década del 80. Primero, la dignidad del país, sacamos a las misiones nuevas tribus, y después todo el articulado que implica el respeto a las lenguas, en fin, haber contribuido con un movimiento cultural que se expresó posteriormente en la Constitución, a mi juicio, que respeta los derechos humanos de las comunidades indígenas más sólidas de América Latina. El hecho de que tenemos una representatividad indígena en el Congreso, eso no es en vano.
Este proceso revolucionario tiene muchísimos años y tiene académicos, tiene indígenas, tiene muchísima gente que ha contribuido a este proceso de cambio. Este proceso de cambio que nos preocupa para que se conduzca con la mayor y más, por lo menos ansiada, democracia, de participación real. Un proceso de cambio que lo buscamos tratando de que sean las bases verdaderamente populares y en desarrollos democráticos, no autocráticos, que surja. Entender que cuando valorábamos las comunidades indígenas y su forma de vida, estábamos peleando ya de antemano contra el capitalismo, planteando y resaltando modelos de vida totalmente acorde con la naturaleza, en contraposición al neoliberalismo y al capitalismo salvaje que ha destruido este país y ha destruido al mundo, porque en definitiva estamos en un mundo en crisis. Yo podría hablarte cualquier cantidad de tiempo. Pasamos al problema ambiental, pasamos al problema de político. Una vez estaba en un foro, un director mexicano de apellido Guerra, discúlpeme si no me acuerdo el nombre, entra con sus botas y tipo charro, muy fuerte, ¿no? Con mucha energía, y dice: los que quieren ser cine tienen que ser caracterizados, se tienen que caracterizar por tener tenacidad, una inmensa capacidad de pasión por lo que hacen, ser un astuto en la opción y la posibilidad de conseguir recursos y una pasión implacable para llevar adelante las películas. El cineasta o el joven o el realizador que asume el cine como posibilidad de realización creativa, tiene que caracterizarse por varias cosas, porque vivir de esto es difícil, y ser honesto con esta opción de vida es compleja. De manera que cuando hacíamos cine en aquella época, yo no puedo dejar de inspirarme en cineastas que me enseñaron a pelear. El Centro Autónomo, ANAC, Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. No es en vano que somos el único gremio que tenemos ley de cinematografía. Y esa es una lucha fuerte. Si tú ves la película, hasta el 93, todas decían al final por una ley de cinematografía. En el 93 logramos la ley. Nadie sabe las peleas y las luchas que tuvimos internamente los cineastas, con visiones distintas, con intereses distintos, compromisos distintos. Y logramos la ley. En la ley se crea el Centro Autónomo de Cinematografía, que es un logro colectivo, gremial, de los cineastas venezolanos. Por eso, en estos días, di una entrevista y ante la posibilidad de una reforma de la ley, y le dije al ministro con una reflexión política sana, que no podía cambiar la ley dándole una patada a la mesa diciendo él la ley que debería de ser. Porque si hay algo que hay que reflexionar es que la ley de cinematografía fue creada en la mayor diversidad ideológica que tú te puedas imaginar. Individuos de derecha, individuos de izquierda, y es una lección de vida muy fuerte, porque en definitiva lo que privó en esas luchas fue fundamentalmente
nuestro criterio gremial y nuestro derecho a hacer cine por encima de nuestras diferencias ideológicas, que implica una visión de libertad que hay que mantenerla, que juzgue el público y su madurez cultural, su madurez ideológica, su percepción sensible, si se identifica con esa obra o no. Es subestimar al público el prohibir, prohibido prohibir. Esto no quiere decir que lo está haciendo nada ni nadie en este momento. Pero en todo caso, lo que sí reivindico es que la ley de cinematografía fue creada y realizada fundamentalmente por los cineastas. Y encontramos la coyuntura política. En la ley que fue suprimido el artículo 18, donde no pudimos integrar el sector privado y quedó en el aire esa participación. Cambia el tiempo y en el 99 logramos mayoría por el proceso político que estamos viviendo y por supuesto surge Fonprocine y logramos nuestra autonomía económica. De manera que si hay algo de lo cual yo me siento también orgulloso de haber participado de esos procesos junto a mis compañeros y junto a un proceso político que nos dio la posibilidad de transformar la realidad del cine y generar cambios sustanciales y sobre todo en la autonomía nuestra en términos económicos. Lo que sí es vital es seguir transformando la ley. Las leyes son marcos jurídicos que tienen procesos evolutivos y que van midiendo la respuesta y la evolución de los sectores donde actúan, ¿no? O bien agricultura, o bien cinematografía, o bien transporte, o bien lo que sea. Nosotros estamos en un momento que podemos hacer una reforma de ley. Aquí no se ha tocado, la revolución no ha llegado a modificar la estructura de la exhibición y la distribución de cine. Seguimos dependiendo en un 90% de cine americano. Y nuestra extraordinaria y maravillosa revolución, a menos que estén equivocados todos los teóricos de la comunicación, el cine es uno de los elementos fundamentales y determinantes en el cambio de actitudes y maneras de vivir. Y por lo menos una sala de cada centro comercial, porque se acabaron las salas de cine en nuestros barrios. Ahora, ¿por qué no legislar y por qué no por lo menos programar una sala en cada mall, en cada centro comercial? O vamos a un arreglo sano, o le compramos la sala o la programamos nosotros, pero podemos, sobre la base de un concepto que se llama diversidad cultural, podríamos ir al encuentro de cine europeo, cine chino, cine latinoamericano y por supuesto cine venezolano, que tendríamos una sala en cada mall. No lo hemos hecho y ahí no hay revolución y no lo entiendo. Independientemente de todo eso, que es el problema de la exhibición y la distribución, hemos visto cómo hay una evolución extraordinaria y no precisamente por las películas que de alguna manera u otra tienen el sello con todo derecho que el Estado ha promovido y ha apoyado, como Zamora, como Miranda, son válidas en un país sin memoria histórica, etc. Yo creo que la Villa del Cine ha sido un elemento que coadyuva favorablemente a la producción cinematográfica. Ahora, hay una producción fundamental, libre, extraordinariamente importante, que es la que genera Centro Autónomo de Cinematografía Nacional, que fue el organismo creado por la Ley de Cine en el año 93. Y ahí tenemos un espacio plural que ojalá se respete
sus criterios de pluralidad democrática en cuanto a la participación del sector público y del sector privado. ¿De acuerdo? De manera que películas como ahora vemos Hermano o vemos un thriller extraordinario que fue La Hora Cero, o podríamos ver Una Casa Pamaíta, o podríamos ver, bueno, es difícil nombrarlos a todos, pero son buenos cineastas con un lenguaje moderno bien difícil, que nos las ponen duras a nosotros, a los cineastas. ¿Cómo es que nos catalogan? Los experimentados. Ahora somos cineastas experimentados. Nada, pero en definitiva es el reto que tenemos de actualizarnos, de buscar formas narrativas acordes con lo que es el desarrollo del audiovisual y la sensibilidad, sobre todo cuando uno ve una película como Hermano, o uno ve una película desde el punto de vista del dominio narrativo como es La Hora Cero. Ponete dos fuertes. Las películas son integrales. O te llegan de una manera completa, porque tienen que ser obras integrales. Y de ahí el que tú digas, es una película que está lograda en su conjunto, que tantos matices como es la música, la producción, la dirección, la actuación, el guión y en definitiva la densidad de la historia y la dramaturgia bien narrada, bien contada. La primera etapa de lo que es documental me lleva a la selva, me lleva a Amazonas, me lleva a conocer al mundo indígena. Paso alrededor de 7 años trabajando con las comunidades indígenas y fue una de las experiencias más significativas y vivencias más sentidas de mi trabajo. Navegar todo el Orinoco, conocer palmo a palmo todo el sur, ver la realidad y la fragilidad de esa zona, ver la realidad de las comunidades indígenas, sentir la penetración de las comunidades evangélicas, nuevas tribus, ver la desidia de un Estado que no actuaba, no tenía políticas de Estado en esa zona. Fue como experiencia algo extraordinario. De ahí surgen Yo Hablo a Caracas, Amazonas, el negocio de este mundo, y Caño Manamo. Unas en Amazonas y otra en el delta del Orinoco. A ver, el problema indígena, reducido al mundo académico de las universidades y a una pequeña élite de dirigentes indígenas rebeldes que se negaban a percibir la evangelización, tanto católica como evangélica, o la penetración religiosa, y sentir la soledad de esos seres. Y ver y palpar la importancia que tenían las referencias de esas comunidades, que se ha ido perdiendo, la referencia en su manera de vida, en su patrón de asentamiento, en el dominio de ecosistemas que en este momento están en peligro. Pero yo creo que parte de la vida es vivirla con intensidad. Y si hay algo que me enseñó a vivir intensamente, casi para proponerme en Discovery Channel en secuencias de sobrevivencia en selva. Claro, porque veo al tío comiendo araña, comiendo sapo, comiendo culebra, comiendo todo, y a mí los indios me enseñaron todo aquello. Entonces, de manera que bueno, el tipo es una élite, el tipo de Discovery Channel, es una élite entrenado en los comandos élite, valga la redundancia, de los ingleses, y a mí no, yo soy entrenado en los comandos élite de los indígenas venezolanos.
pasando raudales, entendiendo la vida y sobreviviendo. Una vez, 3 meses sin salir de selva, sin ver casi el sol, caminando por ella. Y hay algo que sucede ahí, que no lo han tocado Discovery Channel. Ojalá que no se le ocurra, bueno, que se le ocurra. Se llama Mal de la Selva. Llega un momento de que te sientes tan poseído por tanta vegetación y te sientes tan... Al principio los seres humanos lo asumen como una aventura, ir a la selva, navegar y en la medida de que va pasando los días y días, y empieza el problema de la alimentación, de quién cocina, quién le quita las plumas al pollo, o quién va de cacería, o quién pesca, o se va reduciendo la alimentación, surge algo fundamental, que es la condición humana. En la selva tú conoces al hombre. En la medida de que te vas alejando de la civilización, el indígena es el que manda, es el que sabe, es el que domina el espacio. Y al blanco se le van saliendo sus miserias. Sobre todo en la experiencia que yo tuve, que íbamos por tiempo y se iban reduciendo los recursos, y iban apareciendo y aflorando todos los elementos, tanto positivos como negativos de cada quien. El esconder comida, el mal humor, el estar mojado 4 o 5 días, el de verdad embaraguetarte con una selva que te lleva a niveles de los límites de la emoción. Esa es una anécdota. El quedarte, una vez me acuerdo que ya no aguantaba más, me dio mal de selva, se te va la idea, iba caminando y me salí digamos, de la caravana, por decirlo así, o de la caravana de hombres que íbamos caminando entre indios, y me salí del camino y me recuesto de un árbol y me quedé dormido del cansancio. Y eso fue en el Alto Cuntinamo, frontera con Brasil. Gracias a Dios que se devolvió un indígena que se llama Alfredo Chamanare. Y me vinieron a buscar y yo no me moví del sitio. Si yo me muevo del sitio y pierdo el rastro, o ellos pierden el rastro, me muero en la selva. Y este indio, quizás tuve conciencia de quedarme en el mismo sitio. Después de que sentí esa sensación de dejadez, de abandono, de entrega. De manera que, como te decía antes, uno se siente complacido de haber contribuido a la conciencia. El problema es ver que la conciencia en la cual tú has contribuido, qué tanto se ha hecho y qué tan acertada es la política que se lleva adelante. En un mundo caótico, en un mundo difícil, en un proceso revolucionario complejo. Pero bueno, eso en cuanto al documental, no hemos entrado en la ficción. Pero chao, hasta luego.